que se trata de la relación entre el metabolismo de aminoácidos junto con el metabolismo central. Empezamos con el metabolismo de los aminoácidos, el cual es su órgano principal, sigue siendo el hígado como tal, acompañado de varias otras funciones que desempeñan diversos órganos. Es un otro combustible o genera otro tipo de combustible mediante la gluconeogénesis. Esto se da mediante los aminoácidos glucogénicos o los cuerpos cetónicos, que son de los aminoácidos cetogénicos. Es decir, este es un tipo de metabolismo el cual favorece la creación de otros tipos de fuentes de energía, las cuales nos pueden ayudar en situaciones de ayuno o de ayuno extremadamente prolongado o incluso inanición. Estos aminoácidos cobran mucho sentido o mucha relevancia dentro del ciclo de la urea, el cual es un ciclo mediante el cual se excreta o se regula los niveles de urea tanto en el organismo como en diversas partes del mismo. Son varias reacciones enzimáticas que convierten el amonio, el cual es uno de los principales actores en este ciclo, lo convierten en urea para ser excretado. Posteriormente tenemos un típico metabolismo general. Como podemos ver, su relación es la generación de fuentes de energía como tal para el cuerpo, movimientos y diversas funciones que realiza el organismo. Estos alimentos, en cambio, son polisacáridos, grasas, pero las proteínas, como podemos ver, dan lugar a los aminoácidos, favorecidos en el ciclo de Krebs o en el acetil-CoA que participa en el mismo, dándonos así lugar a generaciones de energía, al contrario de los ciclos de los aminoácidos, los cuales nos dan energía a partir de los cuerpos cetónicos y cuerpos glucogénicos de los aminoácidos que llevan el mismo nombre. Posteriormente vamos a ver la degradación de los aminoácidos y su relación con los ciclos de la urea. Tenemos como principal degradación de aminoácidos, tenemos la transaminación. La transaminación es la transferencia de un grupo amino a un aceptor cetoácido. Es la más común dentro de las degradaciones y principalmente, como podemos ver en la imagen, el alfa-cetoácido se vuelve un alfa-aminoácido o el alfa-cetoglutarato se vuelve un glutamato como tal. Estas transaminaciones son transferencias directas entre dos aminoácidos o una transferencia de un grupo amino, como antes se mencionó, a un aceptor cetoacidasa. Posteriormente tenemos la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa es la eliminación oxidativa del grupo amino. Produce cetoácidos y amoníaco. La desaminación oxidativa nos pasa de NAD positivo a NADH más un H positivo. La desaminación oxidativa sigue siendo un tipo de eliminación del grupo amino como tal. El tercer tipo de degradación de los aminoácidos, como podemos observar, es la eliminación de una molécula de agua por una enzima deshidratasa, que puede ser tanto serinas o las treoninas deshidratasas. En el caso de la imagen que estamos presentando, es una serina deshidratasa la cual elimina la molécula de agua, produciendo un intermediario imina inestable. Este se hidroliza de manera espontánea, produciendo un alfa-cetoácido y amoníaco, degradando de esta manera al aminoácido presente anteriormente a esta reacción. Posteriormente tenemos la presentación final del ciclo de la urea. El ciclo de la urea es un ciclo muy importante dentro del cuerpo, el cual está mediado por varias enzimas. Este ciclo se da principalmente en la mitocondria y en el citoplasma intracelular. Las enzimas, las que principalmente actúan dentro de empezamos con el carbamoil fosfato sintetasa,
que nos da la formación del carbamoil fosfato como su nombre nos lo indica. La ornitina transcarbamilasa, que nos da la formación de la citrulina a partir de la ornitrina y del carbamoil fosfato. La arginino succinato sintetasa, como su nombre lo indica, es la formación del arginino succinato. También tenemos otra enzima como la arginino succinasa, que es la escisión del arginino succinato que nos da lugar a arginina y a fumarato. Y finalmente, hablando sobre el metabolismo de los aminoácidos, una característica que este tiene es que establece conexiones con el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Verán, cuando se examina el metabolismo de los esqueletos carbonados de los 20 aminoácidos comunes, aquí se observa una interconexión obvia que existe con el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Esto quiere decir que prácticamente todos los carbonos pueden convertirse en intermediarios de la vía glucolítica, del ciclo de los ATC, o también llamado ciclo de Krebs, o del metabolismo lipídico. Aquí el primer paso en este proceso es la transferencia del grupo alfa-amino por transaminación a convertirse en cetoglutarato u oxaloacetato, suministrando también glutamato y aspartato, las fuentes de átomos del nitrógeno del ciclo de la urea. Sin embargo, aquí también existe una única excepción a esto, que es la lisina, ya que esta no sufre de transaminación. Y aunque los detalles de esta vía varían para los diversos aminoácidos, la regla general que existe es que debe haber una pérdida del grupo amino, seguida también del metabolismo directo en una vía central, que puede ser ya sea la glucólisis, el ciclo de los ATC o metabolismo de los cuerpos cetónicos, a una o más conversiones intermediarias para suministrar un metabolito en una de las vías centrales. Aquí pueden haber aminoácidos que siguen el primer esquema o que siguen el último esquema. El ejemplo de estos primeros son la alanina, el glutamato y el aspartato, que proporcionan piruvato, el alfa-cetoglutarato y el oxaloacetato respectivamente. Y en cambio en el otro existen los aminoácidos de cadena ramificada, la leucina, la valina e isoleucina, y los aminoácidos aromáticos, la tirosina, el triptófano y la fenilalanina, que al seguir este último esquema también es el más complejo. Un detalle aquí es que según el punto en el que los carbonos de un aminoácido entran en el metabolismo central, dicho aminoácido puede considerarse glucogénico o cetogénico, es decir, que estaría en posesión de la capacidad de aumentar las concentraciones de glucosa o de los cuerpos cetónicos, respectivamente, cuando se alimenta con él a un animal. Los aminoácidos que introducen carbonos en el ciclo de los ATC a la altura del alfa-cetoglutarato, el succinilcoenzima A, el fumarato o el oxaloacetato, y los que producen piruvato pueden ocasionar, entre todos, un aumento en la síntesis neta de la glucosa, mediante la gluconeogénesis, y por ello mismo se denominan glucogénicos. Por otra parte, los aminoácidos que proporcionan carbonos al metabolismo central, a la altura del acetilcoenzima A o en el acetoacetilcoenzima A, se consideran cetogénicos. A causa de la naturaleza del ciclo de los ATC, no puede haber un flujo neto de carbonos entre acetato o su equivalente desde los aminoácidos cetogénicos a la glucosa, a través de la gluconeogénesis. Entre estos aminoácidos pueden existir clasificaciones, donde pueden ser tanto glucogénicos, otros pueden ser cetogénicos, y existen otros que poseen estructuras más complejas o aromáticas que pueden generar fragmentos tanto cetogénicos como glucogénicos por igual. Si hablamos de una relación o conexión entre la biosíntesis de los aminoácidos con el metabolismo, esto es debido a que la evolución ha dejado a nuestra especie sin la capacidad de sintetizar casi la mitad de los aminoácidos requeridos para la síntesis de proteínas y de otras biomoléculas. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que los seres humanos utilizamos 20 aminoácidos para construir péptidos y proteínas esenciales para muchas funciones de sus células. La biosíntesis de los aminoácidos implica la síntesis de esqueletos carbonados de los correspondientes alfa-cetoácidos, seguida además de la adición del grupo amino mediante transaminación. Sin embargo, los seres humanos somos capaces solo de llevar a cabo la biosíntesis de esqueletos carbonados, pero solo de la mitad aproximadamente de estos alfa-cetoácidos en las cantidades suficientes y necesarias que necesitamos. Por esto mismo existe ya una clasificación que se cree entre los aminoácidos. Por ejemplo, los aminoácidos que no podemos sintetizar son los que se llaman aminoácidos esenciales y deben estar en la dieta. Debido a esto, es que mientras casi todos los aminoácidos pueden clasificarse claramente como esenciales o no esenciales, a partir de los estudios experimentales de la dieta, unos pocos sí que requieren una calificación adicional. Para poner un ejemplo está el caso de la cisteína, que aunque generalmente no se considera un aminoácido esencial, ya que puede derivarse de otro aminoácido no esencial llamado serina,
Su azufre sí que debe proceder de un aminoácido esencial, que en este caso es la metionina. Otro caso similar es el del aminoácido tirosina, ya que si bien este no es necesario en la dieta, debido a que puede derivarse de un aminoácido esencial conocido como fenilalanina. Este caso de importancia que puede existir entre la tirosina y la fenilalanina se comentará un poco más adelante en el caso de las enfermedades. En cuanto a los aminoácidos no esenciales, cada uno tiene su origen. Por ejemplo, la alanina tiene su origen a partir del piruvato, mediante la vía de transaminación. El ácido aspartico se genera a partir de intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Aunque cabe decir que no solo el ácido aspartico se genera aquí, sino también otros compuestos como la asparigina, la arginina, el ácido glutámico, la glutamina y la prolina. En el caso de la serina, este se genera a partir del 3-fosfoglicerato en lo que se refiere a la glucólisis. Y si hablamos sobre la glicina, la cisteína, estos se generan a partir de la serina, aunque en el caso de la cisteína, este requiere azufre derivado de la metionina. Y en cuanto a la tirosina, como ya se dijo antes, este está derivada de la fenilalanina, pero se hace mediante el proceso de hidroxilación. Cabe decir de que además de su papel como unidades estructurales para los péptidos y las proteínas, los aminoácidos también tienen otra función, y es que son precursores de una serie de neurotransmisores, de hormonas, de mediadores de la inflamación y de moléculas transportadoras y efectoras. Algunos ejemplos de estos pueden ser la histidina, que es la precursora de la histamina, así como el glutamato, la glicina y el aspartato, que son neurotransmisores en su caso. Otros ejemplos pueden ser el ácido gamma aminobutírico, o abreviado como GABA, que procede del glutamato y la tirosina. Hablando de la tirosina, este es el precursor de los neurotransmisores 3,4-dihidroxifenilalanina, que es abreviado como DOPA. También es precursor de la dopamina y de la adrenalina, de las hormonas tiroideas, triiodotironina y tiroxina, y también de la melanina. Hablando una vez más sobre los aminoácidos, es una verdad innegable saber que existen enfermedades que son producidas por la deficiencia de su metabolismo. Una característica esencial de estas enfermedades es el hecho de que son hereditarias, ya que, además de las deficiencias en el ciclo de la urea, son los defectos específicos en el metabolismo de los esqueletos carbonados de diversos aminoácidos los que estuvieron en las primeras enfermedades que se asociaron con los patrones simples de la herencia. Fueron estas observaciones las que dieron lugar al concepto de las bases genéticas en lo que se refiere a las enfermedades metabólicas heredadas, o también conocidas como los errores innatos del metabolismo. Es por eso que se consideraron a varias enfermedades, ya que éstas parecían heredarse con un patrón mendeliano, y se propuso una correlación entre dichas alteraciones y genes específicos en que la enfermedad podía ser dominante o recesiva. Es gracias a todas estas investigaciones que en la actualidad se han identificado docenas de errores innatos del metabolismo y para muchos de ellos ya se ha identificado incluso el defecto molecular. Aquí se hablará un poco más en detalle en específico de uno de los 3 errores congénitos clásicos del metabolismo que afectan a los aminoácidos. Por supuesto estoy hablando de la fenilcetonuria, cuya forma común es el resultado de la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. Aquí, la hidroxilación de la fenilalanina es un paso necesario para la degradación normal del esqueleto carbonado de este aminoácido y también en la síntesis de la tirosina. Es por eso mismo que cuando no se trata, este defecto metabólico da lugar a una excreción urinaria excesiva de fenilpiruvato y fenilacetato. Y esto puede producir el retraso mental profundo en las personas. Además, los individuos con fenilcetonuria tienden a mostrar una pigmentación cutánea muy clara, una marcha, bipedestación e incluso sedestación no habituales, junto con esto con una elevada frecuencia de la epilepsia. En Estados Unidos, este defecto autosómico recesivo se da en aproximadamente 1 de cada 30.000 nacidos vivos. Y a causa de su frecuencia y por la posibilidad de prevenir las consecuencias más graves que existen de este defecto, con una dieta baja en fenilalanina en los recién nacidos, de la mayoría de los países desarrollados se mide la forma habitual de la concentración sanguínea de fenilalanina, para determinar claramente sus niveles y ver si no existe ninguna deficiencia en estos. Afortunadamente, si se detecta rápidamente y de forma precoz estos defectos, y si se sigue una dieta restringida en fenilalanina, pero complementada además con tirosina, se puede evitar la mayoría de todo esto, incluyendo el retraso mental. Cabe decir que las madres homocigotas para ese defecto tienen una probabilidad muy elevada de tener niños con defectos congénitos y con retraso mental, a menos que su concentración sanguínea de fenilalanina pueda controlarse con la dieta. Pero también cabe decir de que no todas las hiperfenilalaniniemias son consecuencia de un solo defecto en la fenilalanina hidroxilasa.